Bendiciones, en este momento nos encontramos con nuestro hermano Roberto. Roberto nos va a contar una experiencia poderosa que tuvo con el Señor. Pero antes de iniciar, quiero que él se presente. Roberto, ¿de dónde eres? Bueno, mi nombre es Roberto y soy de una comunidad llamada El Hoyito, del municipio Royal Medio, provincia María Trinidad Sánchez. Cuéntanos, Roberto, ¿cómo llegas a Jesús? ¿Cómo fue tu experiencia? Detrás de cámara estuvimos hablando que querías ser sacerdote, que te preparaste para eso, pero tuviste una experiencia sobrenatural. Pero quiero que nos cuentes desde el principio, ¿cómo nació esa idea de querer ser sacerdote? Bueno, todo comenzó desde hace mucho tiempo. Yo estaba orándole al Señor todos los días a las 3 de la mañana, porque quería conocer esta verdad que actualmente conozco. ¿Qué pasa? Ok, pero ¿cómo fue por qué querías ser sacerdote? Antes Bueno, quería ser sacerdote porque quería servir a la comunidad. Pensaba que ese era el mejor camino para ser un cristiano mejor. ok, o sea, tenía ese don de servicio, de servir. Exacto, Ok, entonces de ahí nace la idea. Entonces, ¿cómo fue, cómo te fuiste integrando en eso de ser sacerdote? ¿Cómo fue esa experiencia? correcto. Bueno, en una ocasión estaba en una fritura, tenía ya mucho tiempo en esa fritura, estaba un poco cansado, el humo me estaba agobiando demasiado. Y a través de una persona que estaba en la iglesia católica, yo fui a ayudarle ese día a limpiarle. Y ella me dijo que yo podía ser sacerdote. ¿Qué pasa? Que yo quise conocer más de los seminarios y hasta que comencé a viajar a los seminarios a través de ella y de un seminarista de mi comunidad. ¿Qué tiempo duraste en el seminario? Bueno, yo viajando duré como 2 años, Ok, o sea, todavía no había entrado en lleno al seminario, ¿no? correcto. Hay que hacer como un curso antes de o... No hay que comenzar a viajar Ujú. para ir conociendo un poco más del seminario y después entonces uno se queda para siempre. Para siempre, ok. ¿Y te sentías convencido cada vez que iba a los seminarios? Correcto. Ok, entonces, ¿cómo nace esa incógnita de decir, Señor, yo quiero que me revele la verdad? ¿De dónde de dónde viene, te crece esa duda? Correcto. Bueno, en una ocasión comencé a leer la Biblia desde el principio, comencé a leer el libro del Génesis, del Éxodo, de la historia del pueblo de Israel completa. ¿Qué pasa? Que siempre me encontraba con algunos versos como Éxodo 20, Deuteronomio 18:15, comencé a leer el Salmo 115 y comencé a encontrarme con esas incógnitas donde me hablaba en contra de la idolatría. ¿Qué pasa? Que yo comencé a orarle al Señor y a decirle que me ayudara a conocer esta verdad porque estoy confundido. Ok. Entonces, pero nunca le preguntaste a alguien sobre ese tema. Nunca le preguntaste a un líder de la religión católica así, que te explicara sobre ese tema que tú no entendías. Bueno, en una ocasión le pregunté a mi propia animadora, pero ella me dijo, te voy a responder más después, pero nunca me dio la respuesta. Me quedé esperando hasta actualmente que nunca me dio esa respuesta que yo tanto esperaba. Ok, entonces le oraba al Señor. ¿Cómo le oraba? ¿Qué le pedía a Dios sobre ese Bueno, tema? yo me levantaba todos los días a las 3 de la mañana insistiéndole al Señor porque quería conocer esta verdad. Señor, ayúdame porque estoy confundido, llorándole al Señor. Hasta que él algún día me mandó un pastor y conocí la verdad. Cuéntanos ese encuentro, cuéntanos en detalle ese encuentro con el pastor. Ok. Bueno, el Señor escuchó mi petición. La abuela mía fallece y el pastor fue a la vela de la abuela mía y quiso empezar a predicar sin ser invitado por nadie, porque éramos todos religiosos. ¿Qué pasa? Que cuando el pastor comenzó a predicar, que comenzó a tener revelaciones muy profundas de parte del Señor, yo comencé a huirle al pastor porque pensaba que él me iba a llamar. ¿Qué pasa? Que cuando el pastor se da cuenta en el espíritu de que yo pertenezco a esa religión porque no sabía nada, solamente el Señor le dio a entender, entonces me llama y comenzó a profetizarme, cosa muy profunda que solamente yo y el Señor sabíamos.
¿Qué pasa? Que aquel hombre de Dios me puso la mano y comenzó a orar por mí. Y inmediatamente mi cerebro fue reiniciado. Yo comencé a entender esta verdad que actualmente conozco. Pero Y él, escúchame, en ese ok, momento que él ora, ¿qué tú sentías? ¿Sentiste algo que nunca había sentido? ¿Cómo correcto, fue ese como un momento? fuego dentro de mí que me quería tumbar, un fuego que radiaba dentro de mi corazón. Okay. Y ahí la confusión crece más todavía de conocer la verdad. Correcto. Entonces, cuando tú dices que sientes como que se reinició el cerebro, ¿cómo fue eso? Cuéntanos esa experiencia. Bueno, es como que antes no entendía nada, pero en ese momento comencé a entender toda la verdad. Ok. ¿Y qué comenzaste a hacer a partir de ese momento? O sea, ¿qué cambió en ti? ¿Qué comenzaste a hacer ahí? Bueno, yo creo que desde ese momento me veía como un cristiano evangélico. Desde ese momento quise conocer más de lo evangélico, viajé a conocer al pastor, los hermanos se reunieron, comenzaron a enseñarme más de la escritura y a través de esa enseñanza comencé a conocer más de la verdad. ¿Qué pasa? Que cuando llegué a mi comunidad nuevamente, llegué con otro pensamiento, ya llegué siendo cristiano. O sea, esa experiencia no la vivió en su comunidad donde usted vivía. La experiencia con el pastor y esas cosas. Correcto, sí. La experiencia con el pastor en la vela la viví en mi comunidad, Ok. donde él oró por mí, pero yo no hubiese profesado la fe de cristiano, Ok. porque tuve miedo porque estaban todas las personas religiosas de mi comunidad. Wow. Cuéntame, qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentar ahí? Bueno, en primer lugar, mi familia y después mi propia comunidad. Ok. ¿Cuál fue la reacción de tu familia? Mi familia se me levantó fuertemente, mi padre solió acosarme de mi casa, mi mamá comenzó a llorar, se estaban volviendo locos, no encontraban qué hacer. Sí, porque entendemos que como en los campos, más que todo, la religión es muy fuerte Sí, y es algo que de verdad que cuando alguien sale de la religión es como es algo demasiado fuerte. sí, Y yo sé que eso fue una experiencia muy fuerte. sí, Y tener que enfrentar a la familia, tenía que estar bien convencido de lo que estaba correcto. haciendo. Y cómo entonces ellos comienzan a convencerse de lo que Dios hizo en ti. Bueno, mi madre fue convencida más adelante, actualmente está viajando a la iglesia evangélica conmigo, porque comencé a explicarle la escritura. Bueno, mi padre estaba todavía un poco atado, pero ya él entiende muchas cosas. Okay. Dios está comenzando a obrar. Amén, Y queremos resaltar algo aquí, que no estamos hablando de religión. No amén, estamos hablando de religión. O sea, correcto. lo que sucedió contigo fue, lo primero que tuviste una convicción, Sí, pero no, y para los que nos van a ver este testimonio, yo quiero que entiendan que no estamos hablando de la diferencia de una religión a otra. Estamos correcto. hablando del poder de Dios Amén, manifestado en la vida de alguien que amén, trajo convencimiento. Ahora, me decía fuera de cámara que tuviste una experiencia sobrenatural. Cuéntame sobre esa amén, experiencia que fue que te marcó. amén. Bueno, cuando yo llego de Constanza, me voy a ayunar para el monte. ¿Qué acontece? Que le estaba orando al Señor, insistiéndole sobre esto que iba a enfrentar, que me ayudara, porque para mí era un poco difícil enfrentar mi comunidad y mi familia. ¿Qué pasa? Que inmediatamente subí mi cabeza, levanté mi cabeza y observé un rostro enorme de un hombre, el cual nunca lo hubiese visto ni le conocía. Duré como un segundo o menos de un minuto observando aquel rostro e inmediatamente se desaparece. ¿Qué pasa? Que yo con fuerza y vigor entonces salí del monte a contar todo esto que he conocido, la verdad del Evangelio. Ok. Wow, tremenda experiencia. O sea, que fue una experiencia que pudiste vivir esa experiencia, Amén. aparte de los convencimientos que tenía. ¿Y qué sentiste después de vivir esa experiencia? ¿Qué sentiste diferente en tu vida? Wow. Eh, yo sentí lo mismo que sentía Jeremías, como un fuego dentro de mi corazón que era imposible apagarlo. E inmediatamente comencé a predicar la palabra, quise enseñarle a la gente de esta verdad que conocí. Ok, la verdad que te hizo libre. Amén.
Amén. Muy poderoso este testimonio. Lo que estamos escuchando es algo tremendo de lo que Dios hizo, una experiencia que marcó su vida. Ahora, ¿cómo tú me puedes definir lo que es vivir en una religión y lo que es tener una experiencia con Jesús? Wow. ¿Cuál es la diferencia que se siente ahí? Bueno, conocer la verdad, hay una diferencia tremenda, porque usted vivir dentro de una religión, por decirlo así, seca, sin Espíritu Santo, sin el fuego de Dios, donde usted no puede sentir nada que te marque, que vivir dentro de un pueblo, que es el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, dentro del cristianismo, es una diferencia muy grande, porque dentro del cristianismo comenzamos a sentir la verdadera manifestación del Espíritu Santo, la verdadera manifestación del Señor, donde usted literalmente no está viendo una imagen o una estatua o un pedazo de pan, sino que usted está sintiendo el mismo fuego del Señor apacible que lo está quemando dentro de su corazón. Es una diferencia muy grande. Exacto. Que es lo que digo, los dogmas, los asuntos religiosos. Sí. Y resalto, vuelvo y lo repito, no estamos tratando de defender una religión ni una iglesia, Correcto. porque hay evangélicos que son religiosos también, Amén. que están en una pura religión, que no han tenido un encuentro con Jesús. Amén. Y es muy lamentable. O sea, no se trata de una religión, se trata de un encuentro con Dios. Amén. Usted no puede, aparte de que lo que podemos ver en su testimonio es que primero, usted había una incógnita que usted quería aprender. Amén. Pero aparte de eso, usted tuvo una revelación. Amén. Pero aparte de eso, usted tuvo una experiencia sobrenatural. Amén. Entonces, eso fue lo que marcó todo en su vida. Y cuéntanos, ¿qué tiempo ya tiene desde esa experiencia? ¿Qué tiempo hace de esa experiencia? Bueno, esa experiencia hace 2 años y algo. 2 años. Y meses. ¿Y ha sentido la diferencia? Sí, muy, muy grande. Amén, amén. ¿Qué usted me le puede decir a las personas que, como usted, están atados en una religión, están atados en una tradición, pero que quisieran conocer la verdad? ¿Qué es lo primero que deben hacer? Cuéntame, ¿qué usted les recomienda a ese tipo de personas? Amén. Bueno, leer la Escritura, comenzar a leer la Biblia, que no crean de los dichos que dicen la gente, que la Escritura pone a la gente loco, sino que la lean insistentemente y que le oren al Señor para que puedan conocer esta gran verdad a través de la oración y la Escritura. Amén. Exacto. Pero para muchos se le hace difícil salir de la tradición. O sea, más que los religiosos, es la tradición. Como Sí. repito, como decía ahorita, hay personas que aún, en todas las religiones, hay personas que son religiosos, que están bueno, me enseñaron esto y voy a vivir esto. Pero sí se puede vivir una vida diferente en Jesús, no en la religión, sino Amén. en Jesús de Nazaret. Entonces, un poderoso testimonio evidente del poder de Dios, en tu Amén. vida, y que de verdad nos enseña muchos, porque hay mucha gente que están confundida ahí atrás. Amén. Pero qué bueno que tú quisiste conocer esa verdad que te hizo libre. Amén. Porque la verdad es la que hace libre, ¿verdad? Amén. Y tú me cuentas que eso fue una de las experiencias cuando tuviste aquel encuentro con aquel pastor, que él te dijo esa parte de la verdad, que vas a conocer una verdad que te va a hacer Amén. libre, ¿verdad? Cuéntanos esa experiencia. La experiencia del pastor. Cuando él le dijo esa parte, ¿cómo fue esa parte de Bueno, cuando el pastor me pone sus manos en mi cabeza, que me dijo ese puntico también que no lo pude decir, tú tienes muchos años orando, tratando de conocer esta verdad. Y el pastor me dice, pero tú vas a conocer esa verdad y la verdad a ti te hará libre. Wow. O sea, tremendo lo que el Señor hizo. Entonces, en forma resumida, ya para ir terminando, vemos en ti, lo primero es que quería que no te encerraste. Y eso es lo que pasa con Amén. muchas personas, que ellos se encierran en un sistema, en una religión. Lo segundo es que al tener ese anhelo en tu corazón, Dios te dio esa experiencia con aquel pastor. Pero más que todo, Dios te dio una experiencia personalizada con él. Amén. O sea, que te encontraste con esa verdad que Amén. hace libre. Entonces, dice mi pastor que si tu religión
no te cambia, cambia tu religión. Amén. Y es así, esto no se trata de religión, esto se trata de Jesús. Amén. Esto se trata de Jesús. Y ya, por último, yo creo que le dejo un mensaje final a todas las personas que te han de ver en este testimonio. Le dejo un mensaje final para que lo inte a buscar al Señor, que es el Rey, que es el Señor, y es quien nos cambia, quien nos llena, quien nos da paz, quien nos da tranquilidad, que Amén. es más que una religión. Ya dejan un mensaje final para esa audiencia que ha de escuchar este video. Amén. Bueno, a todas las personas que me observan, que traten de buscar al Señor, que no se dejen llevar del sistema religioso, porque dentro de las religiones lo que hay mucha mortandad dentro de las religiones, hay mucha mortandad espiritual. Pero conociendo a Jesús, mirar a Jesús, no como una religión, sino como alguien que nos ama y que nos quiere cambiar y que nos quiere enseñar la verdad. Amén. Así que tratemos de conocer esta verdad. Amén. Dios le bendiga. Dios te bendiga más, y de verdad que esta palabra, te invito a compartir esto, porque de verdad muchas personas han de ser edificadas con este poderoso testimonio. Amén.